¿Entienden lo que acaba de suceder? Brasil ha detenido de manera abrupta el comercio con Estados Unidos, humillando directamente a Donald Trump en un contexto de precios que se disparan, estantes vacíos en los supermercados y un presidente que se proclama un genio de los negocios. La cruda realidad de una superpotencia que pierde el acceso a productos esenciales como café, soja, carne, acero y azúcar se revela porque un solo hombre pensó que podría dominar el mundo mediante aranceles. Imaginen eso por un momento. Millones de estadounidenses que ya no encuentran café al despertar, precios de la carne que se elevan sin control, proyectos de construcción paralizados por la falta de mineral de hierro brasileño. Suena a una pesadilla económica, pero es la realidad palpable. Y aquí es donde radica el verdadero impacto político de esta historia. Lo que se vendió como una estrategia de Estados Unidos primero, ahora termina convirtiéndose en una catástrofe de Estados Unidos solo. La verdad es que Brasil, bajo el liderazgo de Lula, ha dado un giro total. Mientras Trump apostaba por la confrontación, Brasil firmaba acuerdos millonarios con Asia, Europa y África. China abrió sus mercados, Europa invirtió miles de millones, y los países africanos comenzaron a recibir azúcar y etanol en una escala que Washington jamás quiso aceptar. De repente quedó claro que Brasil ya no es un vasallo de Estados Unidos, sino un actor global de peso. Este cambio en los ejes comerciales ha provocado ondas de choque en la política internacional, demostrando lo rápido que un antiguo aliado puede convertirse en rival cuando la arrogancia y la imposición dominan. Trump creyó que la presión y las amenazas forzarían respeto, pero en cambio solo despertaron resistencia, y esa resistencia ha transformado el mapa geopolítico. La escalada se refleja de manera muy palpable en el día a día de los ciudadanos estadounidenses. El café, antes un producto común y accesible, se convierte ahora en un artículo de lujo. Los supermercados suben los precios de alimentos básicos, como huevos, leche y carne debido a la ausencia de soja brasileña para la alimentación animal. Los conductores estadounidenses ven cómo el azúcar y el etanol elevan los costos del combustible y la industria de la construcción sufre con los precios exorbitantes del acero y el hierro que antes llegaban baratos de Brasil. Esta cadena de consecuencias es el legado directo de la política de Trump. Una decisión con consecuencias devastadoras que provoca reacciones en cadena dentro de la Casa Blanca, sacudiendo a toda la sociedad. Lo que Lula supo manejar con inteligencia fue el momento exacto. Aprovechó el vacío que dejaron los aranceles de Trump para forjar alianzas rápidamente. Así, Brasil pasó de ser un simple proveedor a un socio estratégico para continentes enteros. Para Estados Unidos, en cambio, significó aislamiento. Empresas que dependían de materias primas brasileñas ahora se rebelan abiertamente contra Washington. Agricultores que no pueden mantener su producción sin importar soja lanzan alarmas. Los consumidores se quejan por estantes vacíos y precios que no dejan de subir. Se presenta una escena de desorden absoluto que al mismo tiempo simboliza la caída de una política basada en mostrar poder en lugar de buscar la colaboración. La pregunta que todos deben plantearse es, ¿fue realmente un error? ¿Fue un capricho de Trump o un llamado necesario para que Estados Unidos entienda que ya no puede imponer las reglas del comercio mundial? Más aún, esta ruptura histórica quedará grabada como el momento en que América perdió definitivamente su dominio económico. Trump intentó demostrar fortaleza, pero lo que dejó fue una debilidad evidente. Sus aranceles contra Brasil supuestamente tenían como objetivo proteger empleos estadounidenses, aunque en realidad desencadenaron una respuesta sin precedentes. De repente, Brasil dejó de ser un mero solicitante en Washington y se convirtió en un actor de igual peso en Pekín, Bruselas y África. Mientras los consumidores estadounidenses luchan por encontrar café y carne, los inversionistas chinos y europeos celebran los millonarios contratos que caen en sus manos. Lula aprovechó esta oportunidad para transformar radicalmente la imagen de Brasil, pasando de ser un simple proveedor de materias primas a una potencia comercial segura de sí misma. No es casualidad que los medios internacionales ya hablen de un punto de inflexión geopolítico. La ruptura con Estados Unidos no es solo un evento económico, sino un mensaje político claro. Demuestra que quienes intentan gobernar el mundo con amenazas terminan perdiendo el control. Lo más impactante es que esta crisis afecta directamente la vida diaria de la población estadounidense. En los supermercados los precios se disparan, la carne y el café escasean y el azúcar se convierte en un producto de lujo. En las estaciones de servicio, los ciudadanos ven cómo los precios del etanol se disparan. En la construcción, proyectos se detienen por la falta de importaciones de acero. Semana tras semana, la presión sobre el gobierno en Washington aumenta.
Las asociaciones empresariales advierten sobre despidos masivos. El sector agrícola denuncia el colapso de las cadenas de suministro. Los consumidores protestan por estantes vacíos. Este panorama recuerda a un desastre provocado por decisiones internas. La responsabilidad política es evidente. Trump fue quien inició esta crisis con sus aranceles. La reacción internacional también revela mucho. Mientras Estados Unidos tambalea, China y Europa fortalecen su influencia. África se beneficia de grandes contratos para azúcar y etanol. Asia asegura su abastecimiento de carne y soja, y Europa accede a envíos de acero y mineral de hierro que antes estaban reservados para Estados Unidos. La imagen que emerge es clara. La antigua superpotencia se ve relegada mientras Brasil ocupa un lugar central en un nuevo orden comercial global. Resulta especialmente irónico que Trump siempre se haya presentado como un experto en negociar acuerdos. Sin embargo, su estrategia en Brasil se ha convertido a nivel mundial en un ejemplo claro de un error autoinfligido, pues en lugar de mostrar fortaleza, ha dejado al descubierto dependencias que Washington ignoró durante años. Estados Unidos depende en gran medida de los productos agrícolas, materias primas y energía provenientes de Brasil, y sin estas importaciones, todo un modelo económico se desplomaría. Esta es precisamente la situación que enfrentan los estadounidenses día tras día. Las consecuencias políticas son igualmente impactantes. Los especialistas hablan de una profunda pérdida de confianza en el liderazgo estadounidense. Aliados que antes seguían sin cuestionar las directrices de Washington ahora comienzan a dudar. Si un país como Brasil puede resistir la presión y salir fortalecido, ¿por qué otros deberían continuar obedeciendo sin condiciones? Esta interrogante divide la escena diplomática internacional. Lo que queda es un Estados Unidos más aislado que nunca. Nunca antes un presidente estadounidense se había convertido tan abiertamente en un símbolo de fracaso económico como ahora, con Donald Trump en el centro. Su política de aranceles, presentada como una defensa patriótica de la industria nacional, ha resultado ser un acelerador de la crisis que sacude al país en su conjunto. Durante mucho tiempo, Brasil fue visto por Washington simplemente como un proveedor de materias primas, pero ahora ha invertido el juego y ha demostrado que existen otras opciones, alternativas que China, Europa y África han aprovechado con entusiasmo. En contraste, en Estados Unidos crece la indignación. Millones de ciudadanos se sienten traicionados, pues han pagado el precio de una estrategia nunca bien pensada, basada únicamente en la arrogancia y el ego de un hombre. Los medios cada vez más describen a Trump no como un negociador, sino como un destructor de acuerdos. Los expertos señalan que la dependencia de los productos brasileños fue subestimada durante años. Casi la mitad del café consumido en Estados Unidos proviene tradicionalmente de Brasil, al igual que una gran parte de la soja importada. La carne, el azúcar, el etanol y el acero son otros elementos clave de esta estrecha interdependencia. Al cortar estos lazos, Brasil ha abierto un vacío en la economía estadounidense que será difícil de llenar rápidamente. Mientras la población busca desesperadamente respuestas, Trump guarda silencio o minimiza la crisis. Pero precisamente, esta actitud agrava la situación porque la gente siente en su vida diaria que algo fundamental ha cambiado. El café se raciona, los precios de la carne se disparan y la industria despide trabajadores. Esto no es una teoría lejana, sino la realidad palpable en ciudades y comunidades estadounidenses. El daño político trasciende las fronteras. América Latina observa atentamente cómo Brasil se libera del dominio estadounidense y se convierte en un modelo a seguir. Otros países comprenden que ya no tienen que depender automáticamente de Washington, sino que pueden forjar nuevas alianzas. En Europa ya se habla del momento posamericano. En Asia, los medios estatales chinos celebran la disminución del dominio estadounidense. Los gobiernos africanos ven en Lula a un aliado que realmente atiende sus necesidades, algo que Washington ignoró durante años. Todo esto refleja cómo la política de Trump no solo ha destruido lazos económicos, sino también alianzas estratégicas. ¿Y qué hace él? En lugar de analizar críticamente las consecuencias, repite viejos discursos sobre América primero, que ahora suenan a una amarga ironía. La realidad es que hoy América primero significa que Estados Unidos está solo, sin amigos, sin proveedores confiables y con una población que sufre los efectos de precios descontrolados. Esta es una imagen de debilidad que cualquier espectador en Europa, Asia y África reconoce, dañando seriamente la imagen de Estados Unidos como potencia mundial indiscutible. La desesperación en Estados Unidos crece cada día. Empresarios advierten sobre una crisis económica inminente, mientras sindicatos hablan de una amenaza sin precedentes para el empleo. La agricultura es uno de los sectores más afectados.
debido a su dependencia de las importaciones de soja brasileña. Sin esta base, toda la producción de alimentos para animales colapsa, lo que hace que los precios de huevos, leche y carne se disparen. Al mismo tiempo, la construcción se ralentiza por la falta de acero y mineral de hierro provenientes de Mipotecimiento, Brasil. Las fábricas informan sobre reducción de horas laborales, proyectos de construcción se posponen y hasta grandes empresas anuncian despidos. Todo esto es consecuencia directa de una política que apostó por el aislamiento en lugar de la cooperación. Para Trump, esta situación representa un desastre político. Sin embargo, en vez de aceptar la realidad, culpa a sus críticos y a gobiernos extranjeros. Este comportamiento refuerza la imagen de un líder que ha perdido el control y que solo apuesta por el espectáculo y la adjudicación de responsabilidades. En contraste, el mercado internacional tiene una reacción fría. China y Europa aseguran sistemáticamente los recursos y alimentos que ahora le faltan a Estados Unidos. Los países africanos obtienen condiciones especiales que antes eran impensables. Brasil se ha convertido en pocos meses en un actor indispensable, mientras que Estados Unidos es visto como un socio poco confiable. Lo que duele aún más es que incluso aliados tradicionales empiezan a distanciarse. En Bruselas se discute abiertamente la autonomía estratégica europea. En Asia se habla de una era multipolar. En otras palabras, el vacío que Trump creó, con su política se llena de inmediato, pero no con Estados Unidos. Para Brasil, esto significa un ascenso histórico. Lula es celebrado en su país porque demostró que ya no es necesario someterse a Washington. Miles de millones en inversiones llegan al país. Los acuerdos comerciales abren puertas en regiones que antes estaban bajo el dominio estadounidense. La carga simbólica de todo esto es enorme. Mientras Trump intenta calmar a sus seguidores con discursos sobre poder y dominio, Brasil demuestra, en la práctica, que el respeto y la igualdad generan resultados mucho más sólidos. Esta inversión en las relaciones de poder es lo que impacta de manera tan profunda. Hace apenas unos años parecía impensable que Estados Unidos enfrentara escasez en los supermercados, mientras Brasil se presentaba como un claro vencedor. Sin embargo, hoy esa es la cruda realidad. Las imágenes de estantes vacíos, el aumento en los precios de la gasolina y consumidores indignados simbolizan el fracaso de toda una era de la política estadounidense. Pero surge la duda. ¿La sociedad norteamericana aprenderá de esta experiencia o volverá a apostar por un estilo de liderazgo basado más en la confrontación que en el diálogo? Lo que es indudable es que la credibilidad de Estados Unidos ha recibido un golpe devastador, uno que no se reparará fácilmente. La crisis es total. Lo que en su momento se vendió como una estrategia audaz para fortalecer la economía estadounidense, hoy se revela como uno de los mayores errores geopolíticos de las últimas décadas. Estados Unidos enfrenta una doble crisis. Interna, con millones de ciudadanos furiosos y decepcionados, y externa, con una pérdida dramática de credibilidad. En Washington, la presión de los grupos económicos que sufren pérdidas millonarias es intensa, mientras en el extranjero varios países hablan abiertamente de despedirse definitivamente del siglo estadounidense. Parece increíble, pero en muchísimo los supermercados estadounidenses faltan productos que durante décadas fueron básicos: café, carne, soja, azúcar, etanol y acero. Todo esto porque un presidente creyó que con amenazas y aranceles podría doblegar al resto del mundo. Lula aprovechó esta coyuntura con precisión quirúrgica. Al cerrar acuerdos con China, Europa y África, transformó la debilidad de Estados Unidos en la fortaleza de Brasil. Ahora, miles de millones fluyen hacia Sao Paulo, Río y Brasilia, mientras fábricas en Detroit, Chicago y Los Ángeles permanecen cerradas. En un mundo que avanza hacia una estructura cada vez más multipolar, el lema «América primero» de Trump suena como un vestigio de tiempos pasados, una frase que hoy solo significa América aislada. El daño a la imagen de Estados Unidos es incalculable. Países que antes dependían de Washington buscan alternativas. Los expertos señalan que la hegemonía estadounidense no fue derrotada en un conflicto bélico, sino en los supermercados, con estantes vacíos y precios al alza. Pero la dimensión política pesa aún más. Quien gobierna de forma autoritaria y trata a sus socios como subordinados corre el riesgo de perderlos a todos. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Brasil demostró que no es una colonia, sino un actor global que merece respeto. Mientras tanto, Estados Unidos lidia con una realidad que se le resiste. Trump se niega a asumir responsabilidad, habla de noticias falsas y conspiraciones, mientras millones de ciudadanos experimentan de primera mano que esta crisis es tangible y define su vida diaria. Los historiadores quizás vean este momento como un punto de inflexión,
el año en que Brasil ascendió y Estados Unidos tropezó. Para algunos esto representa una lección necesaria, para otros es una auténtica tragedia. Sin embargo, lo indiscutible es que este acontecimiento transformará las reglas del juego en la política mundial durante las próximas décadas. Brasil ha demostrado fortaleza, mientras que Estados Unidos ha revelado signos de debilidad. La cuestión fundamental sigue siendo: ¿quedará Donald Trump en la memoria como el presidente que, con arrogancia y medidas proteccionistas, llevó a su país a una crisis profunda? ¿O acaso todavía existen suficientes estadounidenses que comprendan esta advertencia y aprendan de ella antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué opinas tú? ¿Fue este el fin de una era de predominio estadounidense o simplemente un periodo doloroso y pasajero? Deja tu opinión en los comentarios, participa en el debate y cuéntanos. ¿Volverá el mundo a confiar en Estados Unidos después de que Brasil demostrara que incluso una superpotencia puede ser derribada?